la persona, tienen que ver con el culto, con la legislación y tienen que ver con la nación. Para el pueblo de Israel, por ejemplo, había pecados que eran pecados nacionales. Por ejemplo, que un judío se casara con una persona extranjera era una falta, era un pecado, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento hay diferentes formas de referirse al pecado. Pero el pecado también significa romper la armonía. Hay una ruptura. Cuando el hombre comete un pecado, se rompe a sí mismo, se daña a sí mismo. Por eso una persona que vive en pecado constante, interiormente vive rota, vive dispersa, vive inestable, vive mal. Y esa ruptura interior le genera inestabilidad, le genera inconformidad, le genera inseguridad, le quita la paz. El pecado es una realidad en el ser humano, en el hombre. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios, a través de los autores sagrados, nos habla de esta realidad. Existe el pecado, no podemos negar que existe el pecado. Es necesario reconocer que hay pecado en el hombre, ¿no? Que hay una realidad que nos lastima, nos perturba, nos daña. El pecado siempre va a traer consecuencias negativas en la vida. Cualquier tipo de pecado no puede traer cosas buenas. Nada, absolutamente nada. Y lo vamos a ver más adelante un poquito cuando hablemos de las consecuencias del pecado, ¿no? El pecado nunca va a traer cosas buenas. Yo cuando escucho a la gente, padre, que engaña a mi esposa, y el dolor que sienten, el dolor, la ruptura, ¿no? O sea, el dolor, el daño, padre, que mentí, padre, o sea, en la confesión yo puedo percibir el dolor que causa el pecado, la desestabilidad. Hay un señor, amigo de mis hermanos, que pues, el le tenía bien, estaba estable económicamente bien, tenía su familia, y de repente se metió enamorado y dejó a la familia. Se le ve la cara de tristeza, de amargura, las cosas ya no andan tan bien económicamente. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias negativas, lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta con esto del pecado? Es brevemente, a ver si no se me pasa. Más bien es una confesión, pero... ¿Manden? Que no va a estar hablando, A la salida. A la salida. Miren, hay otra realidad que llamamos demonio. Esa es otra realidad que dentro de la historia de la salvación está presente. Negar la presencia, decía un profesor allá en Italia, decía un profesor algo bien interesante, dice, negar la presencia de Satanás, del demonio, es negar la historia de la salvación. En un tiempo, fíjense, se metió en la iglesia, en la teología, en los estudios. De hecho, ya lo había comentado esto en una de las clases al inicio, que algunos métodos o formas de abordar la Sagrada Escritura, por ejemplo, trataban de desmitificar, de hecho así se le llamaba, desmitologizar la Biblia, quitar todo aquello que suena a mito, todo aquello que no pueda ser comprobado a través de la ciencia es verdadero, todo aquello que puede ser experimentado, es decir, algo que puede ser visto, que puede ser tocado, que puede ser analizado, es válido. Y esta corriente de pensamiento se metió también dentro del estudio de la fe, de la teología, y negaron la existencia de Satanás. De hecho, en mucho tiempo la iglesia descuidó, incluso llegó a haber obispos, personas que decían, no, el diablo es un símbolo del mal, pero no existe. De hecho, llegó a haber personas que decían esto, ¿no? En algunos testimonios, por ejemplo, del Padre Amor, él decía que en ese tiempo, en los años 60, 70, se encontraba con gente que decía, diablo no existe. O sea, incluso obispos llegaron a negar la existencia de Satanás. Pero el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de que el demonio existe. Ha habido
una concepción también progresiva del conocimiento del enemigo. O sea, no es la misma concepción de Satanás que se tiene, por ejemplo, en el Génesis, porque en el Génesis ya hay una cierta luz. Hay algunos escritores que dicen que la víbora pues no se puede identificar con el demonio, hay otros que dicen que es la conciencia y hay discusiones, pero la iglesia siempre ha creído que la serpiente es figura y símbolo de Satanás. Pero en el Antiguo Testamento hay un desarrollo progresivo del conocimiento del enemigo. Fue progresivo, no es cosa que el hombre por sí solo descubriera, existe el demonio, ¿no? De hecho, en todas las culturas y en todas las religiones hay que, por ejemplo, espíritus buenos y espíritus malos, ¿no? O sea, casi todas las religiones tienen este tipo de cosas, ángeles buenos, ángeles malos, ¿no? Pero Dios revela, por eso nosotros conocemos con más perfección, con más madurez, la existencia del demonio, porque es algo que Dios es algo que Dios nos ha revelado, que nos ha dicho, hey, abusados, aquí en el Antiguo Testamento encontramos la presencia de Satanás. Hey, aquí por ejemplo en Job encontramos que el demonio es un ser personal. ¿Por qué? Porque dialoga con Dios, porque toma decisiones, porque actúa en el mundo, porque lastima a Job en su salud, en sus bienes. Entonces, en el Antiguo Testamento y obviamente ya en el Nuevo Testamento encontramos muchos referimentos bíblicos de la presencia de Satanás. Bíblicamente está comprobado la existencia de un ser malévolo y perverso, decía, pervertidor y pervertido, decía Pablo VI, que perturba la conciencia de la gente. Eso no lo podemos negar. O sea, existe, el demonio existe y perturba a la persona, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Lucas 22:31, capítulo 22, versículos 31-32, por ejemplo, Jesús, no recuerdo, ya creo que es al final, casi antes de cuando es crucificado Jesús. Si alguien lo puede buscar, este texto, y que me haga favor de buscarlo. ¿Quién me puede? Lucas 22:31. Ajá. ya está, Ajá. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpian, pero yo rogado por ti para que usted no se deje nada. Fíjense, Satanás me ha pedido permiso para sacudirte, ¿no? Si tú te vas al libro de Job, también Satanás le pide permiso a Dios para sacudir a Job. Satanás le pide permiso a Dios también para sacudirte a ti también. El demonio no actúa sin el permiso y la voluntad de Dios. No es que Dios ande conduciéndolo, le va a echar el demonio ya. O sea, a ver, explique bien, porque si no... No es que Dios, pero al final termina todo siendo parte del plan salvífico de Dios, ¿sabes? O sea, incluso hasta una posesión termina siendo también un momento de purificación y de santificación. Tan así que ha habido santos que han sido perturbados fuertemente por el demonio, y que experimentan fuertemente sus atrocidades, ¿no? Dice San Cipriano, ¿no? San Cipriano, San Cipriano que hacía magia negra incluso él. que él, ándale, Era brujo. que era brujo, exactamente. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos cómo el demonio existe. En el Génesis, en Job, en diferentes momentos también. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo, no sé si alguien se acuerda de esa cita, ¿no? Dice, no estamos luchando contra potestades de este mundo. Efesios 6:10. Efesios 6, no, estamos... Es lo único que me enseña. Estamos luchando contra potestades, o sea, contra el maligno. O sea, detrás de muchas cosas está la presencia del maligno. ¿Cómo? A San Pío también lo atacaba. Sí, obviamente, a los santos, fíjense. Una persona que vive en pecado, el demonio ahí va a estar. Una persona que ha dejado el rencor,
Una persona que se ha alejado del pecado busca otras maneras de perturbarla a la persona. A través, por ejemplo, primero es el pecado, a través de tus pensamientos, que tú vivas en pecado. Al demonio no le interesa ¿por qué manifestarse ferozmente, fuertemente? ¿Por qué? Porque sabe que a él le interesa que tú vivas en pecado, que tú vivas en una condición de pecado, ¿sabes? ¿Cómo actúa en un primer momento el demonio? Mira, a través de tus pensamientos, a través de tus ideas, a través de ideologías, de pensamientos, está también la mano de un ser inteligente, maquiavélico, de un ser perverso que ha pervertido la mente de la gente. Tú puedes escuchar y por ejemplo, en un ambiente de muerte, en un ambiente dices, está bien matar, robar, está bien abortar. Detrás de todo ese tipo de mentalidad está la presencia del demonio. Atrás de los pensamientos. El demonio actúa también con la tentación. Mira, hay tentaciones que vienen propiamente de tu fragilidad, de tus heridas, de que tú has abierto paso a algún pecado, ¿no? O sea, eso, no todo es culpa del demonio, porque es cooperación nuestra. Porque una persona, por ejemplo, que se ha habituado pues cometió, por ejemplo, el alcohol, y se abre a ese vicio, tú has abierto una puerta al enemigo donde él te va a atacar. Tú, con nosotros, con nuestros pecados, el enemigo nos va a atacar. A través del pecado, a través de la tentación, de repente hay tentaciones muy fuertes de una persona, de rencor, de lujuria, de envidia, de avaricia, y está el enemigo, está la presencia del enemigo, ¿no? O sea, una persona que es atacada fuertemente a través de un pecado, o sea, de repente está también la presencia del enemigo. Una persona que vive en un pecado y que busca a otra persona acompañarla o llevarla a un pecado también. Hay personas utilizadas por el enemigo que a través de sus pecados buscan pervertir y llevar a otras personas también al pecado, ¿sabes? O sea, la tentación es la primera forma de acción del enemigo hacia el pecado. El demonio también actúa de manera, esa es la manera ordinaria, de manera extraordinaria actúa pues también, por ejemplo, a través de los pensamientos. Yo les platicaba hace rato, me decía Marce, padre, ¿cómo descubrimos cuando algo es el enemigo? A veces no es tan fácil discernirlo, pero a veces sí. Por ejemplo, la otra vez yo confesaba a una muchacha, se confesaba de celos. Dice, un ataque fuerte de celos. Dice, obviamente ella traía una herida porque su papá había engañado a su mamá y había una historia, ¿no? Y yo recuerdo que la confesé, hice una oración donde le pedí al Señor que amordazara cualquier espíritu maligno de celos. Y a los 15 días la vuelvo a confesar y dice, padre, disminuyó casi un 80 o 90% a través de esa oración. Era el enemigo. O sea, un amigo de un hermano que se ha metido en esto de las brujerías, traen una historia muy fuerte, ¿no? Dice, de repente me dan ganas, no sé por qué. Dice, quiere acercarse a Dios, dice, tengo ganas de destazar un gato, un perro. Dice, el otro día maté un perro a patadas, dice. Y esta persona dice, siento deseos violentos y tengo miedo, dice. Tengo miedo de hacer una tontería. Muchos actos de violencia, muchos actos de euforia fuerte, está la mano del enemigo, ¿no? Un papá que de repente asesina, que se ven las noticias, un papá que mató a la esposa, un papá que mató a los hijos, o sea, ¿tú crees que eso es nomás la pura maldad? No, está también la presencia del enemigo. Una persona que se suicida, que está siendo atormentada por pensamientos suicidas, está siendo fuertemente atacada por el enemigo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día me llegó un pensamiento, le platicaba a Marcia, y un pensamiento, a mí me gusta confesar y atender a la gente, me llegó un pensamiento de ¿para qué haces eso? Dice, la gente te utiliza, viene, se confiesa, los escuchas y se va. Sí me pegó, sí me pegó, dije, ay, perdón, dije. Dije, sí es cierto. Y yo empecé a darle vueltas a ese pensamiento, sí es cierto. Pero sí me afectó, o sea, empecé a sentir como tristeza, ¿sabes?
O sea, El enemigo, exactamente. O sea, ¿cómo el enemigo puede, a través de pensamientos, hacerte creer algo? Y tú te enganchas. Yo, por ejemplo, en ese sentido, si no hubiera sabido que es el enemigo, yo me engancho con ese pensamiento. Pues que se vayan a la fregada. ¿Yo para qué voy a confesar? Yo lo sentí al revés, padre, así de que ¿para qué voy a confesar? Neta, o sea, si yo lo sentí, digo, no, fíjate, o sea, Sí. digo, ¿para qué? O sea, si me confiesas y luego los dos Sí, o sea, de muchas maneras. Y a veces hay que estar atentos. O sea, yo lo he experimentado, por ejemplo, en las relaciones personales, en los matrimonios también. A veces platicaba una persona que su esposo era muy violento y de repente se encendía. Y dice que en una ocasión ella se le vino a la mente y hizo esta oración. Dijo: por el poder del santo sacramento del matrimonio, espíritu de ira, aléjate de mi esposo. Y el Señor estaba gritando y dice que el Señor se paró así en seco, ¿sabes? O sea, el enemigo también está detrás de muchas cosas. ¿Y cómo se dice, padre? Quien lo tiene que decir es tu esposa, ¿no? No, exactamente, o sea, hay ciertas cosas, y más cuando la persona empieza a ser consciente. Por ejemplo, este muchacho que andaba mal, mi hermano tiene una tienda de abarrotes, y este muchacho fue, y es amigo también de otra hermana, ¿no? Y les platicó cómo anda, o sea, esto que trae de ira, ¿no? De violencia, ¿no? Y mi hermana se le ocurrió decirle, ya se andaba yendo el muchacho, y le dijo: no, se me hace que tú traes un espíritu o algo malo. Mi hermana, pues, lo dijo por decirlo, o sea, se le quedó viendo así, viendo así. Mi hermana dice que se sacó de onda. Ay, no, ya, vete ya. Y el compa así como que hizo esta reacción. Y mi hermana se asustó, dice que hasta la cabeza le dolió. Y dice: ¿por qué me vio así? O sea, ¿sabes quién era? Era el enemigo. Se sintió descubierto. El enemigo, cuando se siente descubierto, reacciona violentamente, ¿no? Por eso cuando Padre Octavio hace liberaciones o hacen este tipo de cosas, el enemigo se violenta, ¿no? Cuando se siente descubierto, cuando se siente desenmascarado. Por eso es muy importante. Yo lo decía el otro día en la homilía al final. O sea, hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que el enemigo ataca, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, una vez estaba soñando, a veces a través de los sueños también perturba al enemigo. O sea, yo, por ejemplo, una vez soñé que alguien me agarraba la lengua así y me la jalaba así, y yo no podía rezar el credo. En el sueño estaba queriendo rezar el credo y no podía rezar. Así como si alguien me jalaba la lengua y me desperté así como asustado, y ya después, ya no me da miedo. Al principio de repente me daba miedo, pero me doy cuenta que es el enemigo. O sea, perturba de muchas maneras. Y si no lo busca a través de un pecado, a través de pensamientos, y ya gente muy santa, pues a través de cosas físicas. Al Padre Pío, por ejemplo, lo golpeaba, lo lastimaba físicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que, y si no a través de un pecado tuyo, a través del pecado de otra persona. Yo lo he experimentado. Cuando voy a confesar, voy a hacer una oración por alguna persona que trae situaciones fuertes, de repente siempre hay una represalia, ¿sabes? Y eso yo lo he aprendido un poquito a identificar. Recuerdo una vez que iba a confesar a un señor que tenía como 50 años que no se confesaba. Y yo esto no lo sabía. Pero el señor traía desde adulterios, desde intentos de abuso sexual, desde una perversión fea. Y yo esa noche no pude dormir, y mucha ansiedad. Y, pues, ¿por qué? Al siguiente día voy y lo confieso al Señor. Un señor que tenía como 50 años que no se confesaba y traía pecados muy fuertes, ¿no? O sea, como el enemigo también busca perturbar a las personas, ¿no? Para que no lo confesaran. Sí, o es como una manera de venganza. Hay espíritus de venganza, por ejemplo, que te hiciste esto, pues yo te golpeo, o sea. Y eso no nomás a mí, a ustedes también, o sea, ustedes también. Cuando una persona se acerca a Dios, se aleja del pecado y busca alejarse de situaciones, el enemigo va a estar
de muchas maneras perturbándolo. A mí, por ejemplo, ahora lo comprendo. De repente en la misa me llegan tremendos choques de ansiedad. El domingo me pasó. Y empecé a hacer una oración y dije, espíritu de ansiedad, te ato y te amordaba en mi interior. Y me empecé a tranquilizar. Cuando tú descubres que es el enemigo, descubres que cuando él se siente descubierto, no toda la ansiedad es el enemigo, pero a veces sí, miedos, frustraciones, cosas muy fuertes, a veces sí. Pero padre, por ejemplo, usted sí puede hacer esa oración de ataduras, uno no puede hacer. Ustedes no, porque no le pueden hablar con autoridad a ustedes si les dicen yo te ato y te amordazo, no, nosotros por el sacramento del orden, pero ustedes pueden invocar, Señor. ¿Puedes decir el nombre de Jesús? Sí, claro, sí, claro, así, en ese momento, porque la potestad obviamente la tiene el obispo. Por ejemplo, la oración que hizo por el matrimonio de esta señora que tenía. Sí, ahí sí, ustedes sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Por el sacramento del matrimonio. Exactamente. Y porque el sacramento del matrimonio tiene ese poder, tiene esa potestad. De hecho, los papás también hasta cierto punto sobre los hijos también tienen la potestad de liberarlos de las acechanzas del enemigo, ¿no? Un papá que reza por sus hijos, un papá que busca la santidad. La bendición de número 622, que dice al final, si tú los bendices, yo los bendeciré. Sí, claro. Es una oración hermosísima de bendición de los padres. Sí, claro, o sea, la bendición de un papá, de un hijo, o sea, de un esposo, por una esposa también, fíjense, me platicaba una tía, ella, por ejemplo, de repente se le vino una intuición fuerte. Es gente que ya está más habituada a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entre ustedes hay gente que empieza a descubrir la presencia del Espíritu Santo cuando Dios les manifiesta, ¿no? Esta tía de repente sintió la necesidad de rezar por su esposo. Se pone de rodillas y empieza a rezar por su esposo, de hacer oración. Cuando llega mi tío, le platica. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, sí estoy bien, no me pasó nada, sin saber nada, ¿no? Ya le empieza a platicar que la camioneta iba en una subida, se les desclocha, se va de reversa para atrás, iba un grupo de gente en la camioneta atrás, este tío llevaba la camioneta, pues él no podía soltar el volante porque si la soltaba se mataban todos, empieza a decirles, bájense, ¿no? Entonces va directo a un barranco, la camioneta se atora y ya se habían bajado todos, pero él sintió que ahí se acababa, ¿no? Cuando llega a su casa se da cuenta que su mujer estaba rezando por él. O sea, como el Espíritu Santo le dijo, yo también una vez estaba pasando por una crisis fuerte y una hermana me soñó y me habló inmediatamente, me dijo, ¿estás bien? Es que te soñé que estaba renegando del sacerdocio, de la vida, que no sé qué. Soñé y sí estaba pasando por una crisis, ¿eh? O sea, como el Espíritu Santo también, a través de ciertas cosas, nos indica ciertas cosas. Hay gente que se va habituando a percibir la presencia del Espíritu Santo, como también a percibir la presencia del maligno, la presencia de Satanás. Eso es una... ¿Eso no es malo, padre? ¿Qué? Como yo de un tiempo para acá empecé a ver como eso, como la presencia de Satanás, del enemigo. ¿No es malo eso? No es malo porque, de hecho... Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo claramente como este espíritu maligno. Porque es importante conocer cómo actúa. Es necesario conocer cómo actúa. Porque si tú te lo descubres y le pides a Dios que intervenga, las cosas avanzan, ¿eh? O sea, por ejemplo, platicaba una señora que su hermano le tiene mucho rencor, porque supuestamente, fíjense cómo a través de una herida, su hermano le tiene rencor, le tiene coraje, porque cree que es más bonita la hermana, ¿no? Entonces la hermana tiene coraje, rencor, ¿no? Y mete división entre los hermanos y con los papás. O sea, una situación dura. Detrás de esa herida está actuando también el enemigo, que se está valiendo de esa herida para actuar. Y miren, este tema obviamente no vamos a profundizar, pero el demonio actúa también a través de la infestación. El demonio puede lugares,
animales, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos cómo le piden a Jesús que les deje entrar a los puercos, ¿no? O sea, los animales también perciben la presencia de Satanás. Los lugares pueden haber presencia del maligno, sí. En la casa de mi hermana, la renta, y resulta que la casa era de un muchacho que se suicidó. Y mi hermanito, mi sobrinito, miraba un perro negro en la esquina. Mamá, un perro negro, decía el chiquillo. Y luego yo fui a bendecir la casa y hasta después supimos que había una persona que había trabajado en esa casa, que se había suicidado, y han pasado cosas muy raras ahí. Pero el niño lo veía, ¿ya? Y ya le preguntaban, oye, ¿dónde está el perro? Omar, lo corrió. O sea, decía, Omar lo corrió. O sea, los lugares, la infestación, obsesión, también pensamientos perturbadores completamente así fuertes. A veces no es solamente tu mente, a veces es el enemigo. Te está metiendo pensamientos y mira, ya te vio mal, y mira, darle rencor, y mira, no te dejes. O sea, ese diálogo interior, mira, te están humillando, mira, o sea, o por ejemplo a mí, después, muchas cosas que te perturban también, por ejemplo, todo lo que te quita la paz regularmente no viene de Dios. Por ejemplo, yo cuando estaba afuera, yo empezaba a hacer un castillo, ay, me van a mandar a tal lugar, y me van a mandar al seminario, y me van a dar este cargo, y me da miedo. Y me generaba un montón de inquietud, de ansiedad. A veces es el enemigo, y yo me engancho. Nada de lo que yo pensé pasó. Una vejación. El demonio también lastima el cuerpo a las personas también. A través de la brujería, por ejemplo, el demonio puede hacer cosas malas a través de este tipo de personas, ¿no? A través de la posesión, que eso ya es muy raro. Ya una posesión demoníaca es muy raro. Lo más común es esto, la vejación, la brujería, infestación. Pero ya hablar de una posesión es otro grado, ya otro nivel ya que es muy raro. La mayoría de las personas que son afectadas por el enemigo están en los otros niveles, los pensamientos, en el cuerpo, a través de este tipo de cosas. Se dañan ellas mismas. También hay personas así, que espíritus también que les lastiman con pensamientos también hirientes de lastímate, quítate la vida o cosas de esas. Los celos. Bueno, pues los celos, exactamente, espíritus de celos también, como el caso de que les decía, de ansiedad. Cada pecado tiene un espíritu también. La lujuria, la ira. Sin ser capitales también, ¿no? Sin ser capitales también. El miedo también, miedos así muy fuertes de repente también puede estar a veces el enemigo. Crisis de ansiedad muy fuertes también. O sea, una señora me platicaba, ya era una viejita, tenía unas crisis de ansiedad muy fuertes y nunca había confesado un pecado. Y resulta que cuando era joven, su niña también padecía crisis de ansiedad muy fuertes y la llevó con una persona que hiciera una limpia. Pasó el tiempo y pues la niña se curó, persona adulta, pero la persona entró en crisis de ansiedad muy fuerte. Yo la escuché porque me la trajeron a platicar, la escuché, pero el Espíritu Santo le iluminó, padre, y yo, hay un pecado que ahorita se me viene a la mente. Yo llevé a mi niña, nunca lo había confesado, y llevé a mi niña, pues era un pecado que el enemigo nunca te va a dar nada. O sea, sí, te cura tu niña, pero al rato viene la mía, ¿no? O sea, entonces la señora estaba sufriendo crisis de pánico también como consecuencia de un pecado también cometido, ¿no? Fuerte, pobre señora, o sea, crisis fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo le curó a su hija, pero después viene o gente, por ejemplo, una señora que también enseñó a sus hijos a la brujería y los llevaba limpias y cosas de esas. La familia ahorita está dividida porque una hermana cree que el hermano hizo brujería y la señora ya murió. Yo no soy Dios, pero esa persona, esa mamá, fíjate la responsabilidad que tiene, el daño que hizo a la familia, ¿sabes? Y las cuentas que le va a dar a Dios, ¿sabes? Y lo que siga dañando. Exactamente, o sea, daños profundos, generación. Pónganse de pie, está bueno el tema, pero ya son las...